Hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien, aquí un día más, encantado de compartir un ratito contigo y Igualmente. bueno, pues de instruir a toda la gente que nos sigue y perdón, un segundito, ahora, a ver si mejor, que decían que se oía un poquito bajito, pues a ver si ahora se me oye No mejor. te Eh, preocupes. bueno, pues encantados de compartir con toda la gente que nos sigue habitualmente y de poder, bueno, pues hablar de temas que creemos de interés y que alguna vez, pues nuestros seguidores nos han comentado, a ver si podemos desprender un poquito de Ujú. luz, ¿no? Eso es. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo una vez más. O sea que esperemos que os guste. Hombre, sí, seguro. Hoy vamos a hablar de alimentos fermentados para ver bueno, cuánto hay de moda y cuánto hay de verdad detrás de los alimentos fermentados, ¿no? Porque sí es verdad que cada vez se habla más de ellos, hay incluso muchas recomendaciones sobre su consumo, a veces por profesionales y otras veces no. Eh, Se habla mucho de sus propiedades saludables, que seguro que existen y que hoy aclararemos, pero bueno. Vamos a intentar aclarar qué hay de cierto en todo esto, qué relación pueden tener o qué diferencia pueden tener un alimento fermentado como tal y un probiótico, que Ujú. también se habla mucho de ellos, y si lo podemos considerar más una moda o una tendencia nutricional que debemos incorporar de alguna manera, que seguro que probablemente, casi aventurándome, no será ni blanco ni negro, sino que en los grises estará la respuesta, como, Eso como es. habitual, como habitualmente en estas cosas, ¿no? Bueno, pues para todo esto, intentar arrojar luz sobre ello, pues tenemos el placer de tener a Carla con nosotros. Carla, que como ya sabéis muchos de vosotros, pues su cuenta de Instagram es Carla NutriFit, donde ella pues va compartiendo contenido muy interesante y de actualidad sobre este y muchos otros temas, ¿no? Ujú. Entonces, si te parece, Carla, pues empezamos por el principio, ya que vamos a hablar de ellos, pues ¿qué son los alimentos fermentados? Eso es. Un alimento fermentado básicamente es un alimento o una bebida que ha sufrido una transformación controlada por determinados microorganismos, que pueden ser bacterias, pueden ser levaduras o mohos. En el caso de las bacterias podemos tener un alimento muy usual en nuestras neveras, que es el yogur. ¿No? En el caso de las levaduras tendríamos el Ujú, pan, que también un pan de masa madre, que ahora está también muy de moda. Y en el caso de mohos, pues a lo mejor un queso roquefort, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, ujú. tenemos esos alimentos, hay muchísimos, gracias a Dios hoy en día, para poder elegir. Muy bien. Ya casi es curioso porque ya has hablado de tres alimentos fermentados y muy diferentes Eso es. entre sí, ¿no? Pero bueno, hablaremos poquito a poquito. ¿Y consideramos que es una moda que se debe quedar? ¿No es una moda que se debe quedar? O como dirían los gallegos, depende. Depende. Realmente, si nos ponemos a pensar, tenemos determinados alimentos fermentados que llevan con nosotros prácticamente muchísimos años. Por ejemplo, en Europa el yogur básicamente lleva con nosotros muchísimos años. Ujú, Y haciendo hincapié en el yogur también data de tiempos de antes de Cristo, ¿no? Pues, ¿cómo se originó? Pues antiguamente de una aldea a otra se transportaba la leche en sacos y bueno, pues por medio del calor en temperaturas altas y alguna bacteria que estaba presente en sacos, se producía la fermentación de la leche, que podía ser de cabra, de oveja o de vaca, lo que transportasen en ese momento. Entonces, si nos ponemos a pensar, realmente los alimentos fermentados llevan con nosotros muchos años, pero ahora sí que es verdad que se está haciendo, ¿no?, un poquito más investigación en todo el tema de microbiota, microbioma humano y bueno, pues estos alimentos fermentados juegan un papel fundamental en el equilibrio, ¿no? Teniendo en cuenta también individualizar en cada persona. Pero bueno, ujú. tenemos el yogur que lleva con nosotros mucho tiempo, tenemos también el pan, que no a sus abuelas, ¿no? Pues quien desayunaba o simplemente una comida, un trozo de pan con aceite. Y bueno, pues también en España tenemos un alimento fermentado, no me gusta tanto, ¿no? La cerveza, pero también puede entrar dentro de una bebida, como decíamos al principio, fermentada. Entonces, realmente llevan con nosotros mucho tiempo, pero sí que es verdad que ahora se está más de moda, pero bueno, ha venido para quedarse. Muy bien. Ha venido para quedarse porque incluso llegaron hace mucho tiempo y ya se han quedado, con Eso lo es. cual ahí están. Oye, ¿podemos decir que todos
por ser fermentados mejoran la salud? ¿O aquí empezamos con los matices? Aquí empezamos un poco con los matices, ¿no? Tenemos alimentos fermentados que son muy buenos, pues como puede ser un yogur. Ojo con el tema de los yogures también, porque si se ha producido el yogur y luego lo pasteurizan, ¿qué quiere decir esto? Una vez que ya está fermentada la leche, la someten a altas temperaturas, estas bacterias tan buenas no soportan estas altas temperaturas y mueren. Siempre que se pasteurice primero la leche, generalmente la mayoría de yogures refrigerados contienen lo que es microorganismos vivos, pero bueno, también hay algunos que, no, que la pasteurización la tienen después, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por una parte el yogur, que está muy bien, y por otro lado, tema de bebidas alcohólicas, ¿no? En el caso, pues bueno, la cerveza, pues tenemos el componente alcohólico, que bueno, en altas dosis, una vez, pues también somos una sociedad que hay que socializar, pues bueno, una a la semana tampoco te va a hacer mal. Pero bueno, en general son beneficiosos. También hay que tener en cuenta patologías, ¿no? Y desequilibrios intestinales de cada persona, porque va a haber determinadas patologías que en algunos momentos no van a venir muy bien. Pero bueno, siempre como digo, los que vienen de la propia naturaleza están fenomenal. Los que ya sabemos que no tienen tantos beneficios, pues bueno, no nos van a aportar tanto, tanto, tanto. Y luego, aparte también, fíjate, esto es un poco digamos, a nivel personal o inquietud o si quieres curiosidad, porque claro, hablando de alimentos tan distintos, está claro que el yogur, pues bueno, tradicionalmente pues bien, bueno, y luego ya entraríamos a ver los que tienen más azúcar, los que tienen menos, los que tienen más grasa, los que tienen menos, como mejores o peores. El alcohol está claro que con moderación, pues bueno, bien. Si ya no es con moderación, pues como todos los excesos, normalmente no es bueno, ¿no? Pero además, por ejemplo, has hablado también antes del queso Roquefort, y siempre sin estar mal el queso. Y a mí me encanta el queso, pero hay quesos y quesos. Quiero decir que cuanto más grasa en el queso, pues también hay que limitarlo más, Hay que entiendo, ¿no? limitarlo un poco. En el caso, por ejemplo, de los quesos, hay que tener en cuenta sobre todo la porción. Lo puedes consumir, un queso curado es muy bueno por el contenido de lactosa, gente con intolerancias a la lactosa, pues los quesos curados tienen menor cantidad de lactosa, le va a sentar mucho mejor, pero obviamente controlando la cantidad, ya que es un alimento bastante graso, ¿no? Entonces, bueno, pues queso controlando la cantidad, y en el caso de los yogures también tema de azúcares, intentar elegir, como he dicho al principio, productos naturales, ¿no? Aquel yogur natural, que generalmente los que vienen con sabores y ya estos que son 0% materia grasa, pues si le hemos quitado la grasa, le tenemos que poner algo que sea palatable al consumidor. ¿Qué le añadimos? Pues azúcares, ¿no? Que le va a dar esa palatabilidad que se dice que le da la grasa. Entonces, siempre buscando un poco la naturalidad en el producto. Muy bien. Oye, ¿hay en algún momento en el que estén indicados especialmente estos alimentos fermentados? Por ejemplo, ¿quién no en algún momento ha tenido una gastroenteritis, ¿no? Y le han recomendado, oye, pues tómate un yogur o un Ujú. kefir. A mí ahora, sí que es verdad que ahora el kefir me parece un alimento que, gracias a su contenido, ¿no? En estas bacterias beneficiosas, supera el yogur. También habría que saberlo elegir. Pero sí, sobre todo tema de diarreas está fenomenal. Cuando hay sensibilidades o alergias alimentarias o eczemas también, hay muchos estudios que ponen en evidencia precisamente en el kefir, en un kefir natural, como decíamos hace unos minutos, ¿no? Que no sea con sabores. Un kefir natural Ujú. también puede promover muchos beneficios a nivel de esta piel atópica o esta dermatitis, ¿no? Que también a nuestra microbiota tiene un papel muy importante también en este momento. Muy bien. ¿Y más o menos con qué frecuencia los consumiríamos? Uh-huh. Digamos, si no tenemos ningún problema y es solo pues porque de vez en cuando nos gusta tomar algo que nos siente bien, o cuando hay algún problema, pues entiendo que ya sería otra frecuencia dependiendo del caso de cada persona. Uh-huh. Lo puedes tomar con frecuencia diaria. Eso sí, si es una persona que no está acostumbrada a esta cantidad, ¿no? de alimentos fermentados, sí que es verdad que altas dosis, pues al principio, hasta que tu organismo, hasta que ese aparato digestivo se va acostumbrando, puede producir gases o distensión abdominal. Entonces, tampoco si es una persona que no ha consumido alimentos fermentados, ¿no? Nunca, pues bueno, ir poquito a poquito.
Si ya estás acostumbrado, yo diría que un yogur o 150 mililitros de kefir está fenomenal, ¿no? Con un trocito de pan de masa madre, que también es un alimento que lleva con nosotros bastante tiempo, también estaría fenomenal. En el caso de la cerveza y el vino, que también son dos alimentos fermentados, hay que tener un poco en cuenta el tema del alcohol, ¿no? Si es esporádicamente, pues bueno, disfrútalo, ¿no? En compañía, sobre todo, controlando la dosis, pero bueno, mejor de manera puntual. Bien. Fíjate que lo has introducido tú, te iba a hablar ahora de bebidas, porque siempre que se habla de alimento, aunque técnicamente tanto el alimento sólido como el líquido sigue siendo alimento, pero bueno, siempre separamos un poco entre el alimento sólido y las bebidas, ¿no? ¿Qué bebidas? Bueno, has hablado de la cerveza, has hablado del vino, que es verdad que, bueno, casi todo el mundo sabe, por no decir todo el mundo, al menos en España, que se producen a través de una fermentación, con lo cual eso ya nos da pista para saber que son fermentadas. Incluso en ese sentido podríamos hablar de la sidra también, ¿no? Entiendo. Eso es, Y de otro tipo de bebidas. Pero ¿hay alguna bebida, digamos, fermentada que no sea o que no tenga ese perfil alcohólico que también podríamos utilizar de vez en cuando? tenemos la kombucha. Sí que Ujú. es verdad que la kombucha tiene un componente que es maravilloso a nivel digestivo. Faltan estudios, ¿no? Todavía que avalen ese efecto positivo, porque también es un alimento muy nuevo en nuestra sociedad. Pero bueno, también sería una bebida fermentada a base de té, ¿no? Y estos microorganismos se alimentan con azúcar. Realmente esté fermentado con un poquitito de azúcar, pero bueno, ese azúcar es necesario para que ocurra la fermentación. En el caso también, por ejemplo, de las bebidas lácteas, realmente el azúcar que fermenta es el azúcar propio de la leche, que sería la lactosa. Entonces, bueno, realmente en la fermentación necesitamos un componente también de algo de hidrato de carbono, un azúcar. Ujú. Perfecto. Y para ir introduciendo estos alimentos fermentados, si no estamos acostumbrados a ellos, ¿cómo lo haríamos? ¿Lo haríamos independientemente del resto de alimentación, sustituyendo parte de esa alimentación que estamos acostumbrados a tomar por este otro tipo de alimentos? ¿Qué pautas nos darías para poder tener algún tip para Ujú. poder introducir algún alimento fermentado? Eso es. Sobre todo el tema de yogures y lácteos, ¿no? Como puede ser un kefir o Ujú, un skyr también, que es un yogur así, parece más yogur griego. Lo puedes introducir como postre a lo mejor en algunas de tus cenas, que te va a facilitar la digestión, o bien en el desayuno si eres una persona que te sueles despertar, ¿no? Como yo digo, a veces hinchado. No habría ningún problema. Algún otro alimento que también tenemos fermentado es el chucrut, que es col fermentada. Entonces, una buena ujú. manera de implementarla, pues a lo mejor en ensaladas, hacerte una ensalada y ponerte a lo mejor pues un poquito en esa ensalada que le va a dar un toque también, tiene un toque a vinagre, pero bueno, es muy buena forma también de implementarla, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos el miso, que es una salsa de soja fermentada, que va muy bien, pues a lo mejor si te haces una sopa y le añades una cucharadita. En este caso, controlar un poquito la porción del miso porque tiene mucha sal también. Pero bueno, en caso de sopas o si haces algún salteado de verduras o algún pescado al horno, le puedes añadir una cucharadita de miso, que también está fenomenal. Luego la kombucha, por otro lado, esta bebida la puedes implementar cuando te apetezca realmente, la que te va a sentar bastante bien. Luego buscar, en el caso del pan también, que es un alimento muy consumido, ¿no? en nosotros, un pan bueno de masa madre y de fermentación lenta. Volver a esos panes, ¿no? de hace años que tienen pues esa miga, ¿no? Que es elástica y demás, la puedes implementar, pues un trocito de pan en una comida. También es una manera de ir introduciendo alimentos fermentados. Siempre alguien que te sigue en tus redes sociales siempre, o sea, habrá visto que sí de vez en cuando das tips para cómo descubrir el azúcar, digamos, que se oculta en determinados alimentos, ¿no? En Uh -huh. esto, quizás, por ejemplo, con el pan de masa madre, que ahora prácticamente, bueno, no te voy a decir todos, pero sí muchos de los panes que se venden te ponen de masa madre. ¿Hay algún tip para saber elegir un buen pan de masa madre o aquí es un poco fiarse y ya está? Sobre todo buscar panaderías. Las grandes Ujú, superficies, por lo habitual, no suelen seguir este proceso de fermentación, porque lo ideal para que esa masa madre no fermente es de 1 hora y media a 2. Entonces, tener en cuenta ujú. claro, o sea, es un proceso largo, ¿no? Que también tienes menos tiempo de producción realmente. Entonces, bueno, buscar sobre todo los panes que sean anchos. Un pan, por ejemplo, baguette, que está todo apelmazado,
ese pan no va a haber tenido una buena fermentación, no es amiga, no está elástica, eso sí. Y buscar sobre todo que lleve los menos ingredientes posibles, pues ya utilices harina de trigo integral, de espelta, de centeno, la que suelas consumir habitualmente, que lleve la masa madre sobre todo, agua, sal y probablemente hay algunas panaderías que le añaden un poquito de azúcar, pero realmente este azúcar es consumido en la fermentación, por lo que realmente no estaría alterando mucho el producto. Ahora bien, ¿cómo analizar un buen pan? Siempre en el etiquetado tenemos que fijarnos que por cada 100 gramos de producto, la cantidad de azúcares que aporte el producto no sea mayor a 5. Eso es lo que se suele recomendar. Entonces, bueno, nos vamos a la tabla de composición y ahí tenemos hidratos de carbono, pues nos saldrá un valor. Contenido de azúcares por cada 100 y nos sale un numerito. Entonces, una buena manera de interpretarlo es viendo este numerito, este 5, nos va a dar bastante información. Aunque lleve azúcar en la lista de ingredientes. Eso hay que decirlo. Perfecto. Muy bien. Y aparte del pan, yogur, los que hemos hablado, ¿algún alimento fermentado más que se te ocurra que sea fácil de encontrar o de incorporar a la dieta? Tenemos los quesos. También queso es un alimento Correcto. fermentado. Luego otro alimento que viene también de Asia es el kimchi, que realmente es col fermentada, le añaden especias y caldo de pescado. Bueno, pues sí que es verdad que es un alimento un poco más asiático, ¿no? Pero también lo podemos incorporar. En el caso de los quesos, sobre todo los quesos curados también son unos buenos alimentos fermentados. Tenemos también el tofu, el tempeh, que realmente también son fermentaciones de la soja, o directamente leche fermentada, que hay muchos establecimientos que ya la traen. O sea que Perfecto. O sea, que podríamos decir que en España, si alguien quiere incorporar alimentos fermentados a su dieta de una manera regular, está preparado para encontrar alimentos fermentados. los tenemos, Solo hay los que, tenemos. perfecto. Solo hay que intentar tener un poquito de cuidado a la hora de elegirlos. Eso es. Pan de masa Pan de madre, masa madre, preferiblemente leer panadería. etiquetas, eso Eso es, buscar que siempre sean naturales. En el caso del yogur, que yo diría que es el alimento más consumido hoy en día, es. que sea lo más natural posible. Perfecto. Muy bien. Y bueno, entrando un poquito a ya fermentación o alimentos fermentados y microbiota intestinal, ¿qué relación tienen este tipo de alimentos con la microbiota intestinal? ¿Son buenos para la microbiota intestinal? ¿No son buenos? Depende. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Por lo general son alimentos muy buenos a nivel de microbiota intestinal, ¿no? Porque muchos de estos alimentan a esta microbiota y también hay determinados alimentos fermentados que tienen microorganismos vivos, como puede ser el caso del yogur o de un kefir. Entonces, por lo tanto, van a ser bacterias beneficiosas que vamos a alimentar y repoblar esa microbiota. Por otro lado, también se ha demostrado que estos alimentos fermentados tienen mucho beneficio a nivel de riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, estaríamos mejorando esa salud cardiovascular, también a nivel de inmunomodulación, ese sistema inmune, luchar contra determinados virus que entran en nuestro organismo también, al alimentar también a nuestra microbiota, también vamos a tener un sistema inmune bastante más fuerte. Por otro lado, también hay un aumento de determinadas bacterias, y que es verdad que la fermentación, sobre todo el grupo B, ya sea vitamina B12, que también es una vitamina que está muy presente en determinadas anemias, ¿no? Muchas personas también anemia, hierro bajo, pues hay que mirar otras cosas también. Pues bueno, pues también suele ser unos alimentos pues, recomendables a introducir en estas personas. Y por otro lado, también tiene una digestión de ciertos componentes que en muchas personas no son digeribles, como puede ser el caso de la lactosa. Hoy en día no, pues muchísima gente tiene intolerancia a la lactosa, pero bueno, igual sí que no toleran la leche, pero un yogur de vaca sí que son capaces de tolerarlo. Entonces estaríamos diciendo que realmente pues, podemos implementar estos alimentos, aportar esta cantidad de calcio, ¿no? Que se encuentran también en los productos lácteos, ya sean de oveja, ya sean de cabra, ya sean de vaca. Entonces tienen muchísimos beneficios a nivel de nuestra salud digestiva. Perfecto. Y en caso de cuando comparamos un poquito, porque decimos, oye, alimentos fermentados, hemos hablado
acción en la microbiota, pero entonces los probióticos, mejor alimentos fermentados, Ujú. o depende. No es lo mismo. Un alimento fermentado puede tener microorganismos vivos, como Ujú. puede ser el caso del yogur, del kefir, del chucrut también. Pero luego hay otros que no, estos microorganismos pues, no están presentes debido a que han sido sometidos a estas altas temperaturas que hablábamos del principio, ¿no? Por ejemplo, el pan. Pues bueno, pues el pan no va a tener tampoco estos microorganismos vivos, en el caso de la cerveza tampoco. Entonces, no es lo mismo. Un probiótico son aquellos microorganismos vivos que tienen un beneficio, pero un alimento fermentado es un alimento o bebida que ha sufrido una transformación debido a estos microorganismos. Entonces, no es lo mismo. Habría que diferenciar. Sí que es verdad que un probiótico como tal pues va a tener unas cepas bacterianas, ya no me quiero meter mucho en esto, que se va a recomendar en algún momento puntual, ¿no? Para mejorar esa salud digestiva. Y un alimento fermentado nos va a obtener, nos va a dar esos beneficios también diariamente. Digamos, quizás así, si queremos hacer un resumen muy resumido y con muchos matices, podríamos decir que el alimento fermentado a nivel general ayuda a nuestra microbiota y el probiótico sería algo más específico cuando necesitamos un soporte por algo concreto que nos está Eso pasando es, o que tenemos, eso ¿no? Algo así, por hacerlo un poquito estupendo. de andar por encima. Oye, entonces, aparte de los alimentos fermentados, que hemos hablado un poco de ellos y tal, ¿hay otros alimentos que aunque no sean fermentados también nos pueden ayudar a cuidar nuestra salud intestinal? ¿O Hmm. realmente estos serían los alimentos, por decir de alguna manera, de cabecera para cuidar de nuestro intestino? Tenemos muchos alimentos que mejoran esa salud digestiva. Casi todas las frutas y las verduras, o sea, diría todas. Ujú. Frutos rojos, el plátano. El plátano es una maravillosa fuente de fibra para nuestra salud intestinal, ¿no? Y que durante muchos años lo hemos tenido ahí demonizado. Y luego, por otra parte, los hidratos de carbono. Hidrato de carbono me refiero a cereales y tubérculos. ¿Qué me refiero con Ujú. ellos? El arroz, la patata, cereales integrales, como puede ser una quinoa, una avena, como puede ser centeno, cebada, controlando también a cada persona lo que le siente bien, que realmente este hidrato de carbono va a alimentar a esta microbiota, ¿no? Sin esa fibra no va a ser capaz de mantenerse en buen estado y por tanto vamos a tener más riesgo de desequilibrio, ¿no? De esas alteraciones intestinales que podemos tener. Entonces, fruta y verdura podemos comer, es súper buena fuente de fibra, de vitaminas y minerales, hidratos de carbono complejos, ¿no? Que se llamarían también, tema de cereales y tubérculos, y luego los alimentos fermentados obviamente también aportan una buena salud intestinal. Ujú. Perfecto. Oye, estoy ahora mismo, voy a ponerme en plan imaginativo, ¿no? Y entonces imagínate que todas las personas que están aquí escuchándonos y de interés te escuchan y dicen, me voy a lanzar a los alimentos fermentados y de repente la próxima semana pues incluyen de una manera importante alimentos fermentados, muchos, mucha cantidad. ¿Tiene algún peligro los alimentos fermentados? ¿Tenemos que tener especial cuidado con alguna cosa? ¿Hay algún límite de cantidad que sea razonable tomar o que no sea razonable tomar? O sea, es como hemos comentado al principio también, depende un poco de la persona si estamos acostumbrados o no. Todo lleva un Ujú. proceso. No podemos pasar del nada al todo de la noche a la mañana. Es ir poquito a poquito implementando. Si quieres comenzar por algo, yo te recomendaría quizás un yogur, ya sea de oveja, de vaca, de cabra, de soja también, o vegetales, si ahora lo estás buscando, al día. ¿Qué puedes empezar a notar durante esos primeros días, ¿no? Que has implementado estos nuevos hábitos? Pues notar un poquito más de hinchazón abdominal o gases también. Bueno, hasta que ese aparato digestivo se vaya acostumbrando a esa cantidad, ¿no? Luego puedes ir aumentando un poquito la cantidad a 2 diarias, pues ir alternando a lo mejor yogur, kefir, el chucrut, que hemos hablado hace un poco sobre ello, ¿no? Que es una col fermentada. Luego, por otra parte, también puedes incorporar un vasito de kombucha si te apetece, también, que es una bebida también fermentada. Pero ya si nos excedemos, este gas no puede haber demasiada fermentación, que se llamaría a nivel digestivo. Entonces, Ujú. llevar un poco el equilibrio, cada persona es un mundo. Hay gente que tolera fenomenal pues un kefir junto con un poquito de chucrut y kombucha y hay gente que le produce más gas.
Entonces, esto va a depender un poquito de la persona, sobre todo que aprendamos un poco a escucharnos, ¿no? Yo diría que entre 1 y 3 porciones al día, variando las cantidades y los alimentos, estaría bien. Muy bien, perfecto. Oye, antes he hablado de frutas y verduras, que estamos totalmente de acuerdo en que son muy buenas y beneficiosas para a nivel intestinal, pero me ha venido a la cabeza un poco una pequeña crisis mediática, informativa o llamémoslo X, en redes sociales que salió hace unas semanas sobre si la fruta era buena o mala o no por la cantidad de azúcar que llevaba. Entonces, yo sé que ahí hubo muchas discusiones, ¿no? Y bueno, ya que ha salido la fruta y la verdura, pues por si quieres decir algo de las azúcares que llevan las frutas. Eso es. Bueno, yo diría que es más un bulo, ¿no? Aquí ya cada uno que cuestione lo que quiera. Realmente la fruta es una mezcla, tiene un azúcar que es la fructosa. Hay determinadas frutas que tienen fructosa y otro azúcar que se llama sorbitol. Entonces hay gente que le va a sentar bien este sorbitol y hay gente que no. Pero no quiere decir que sea buena ni sea mala. La fruta contiene muchísimas vitaminas y minerales. Podemos decir que es una de nuestras principales fuentes de vitamina C. Esa famosa vitamina, ¿no?, que tendemos a suplementarnos diariamente, decir, oye, pues me estoy tomando vitamina C. Pues quizás si sueles consumir tus 2 o 3 piezas de fruta al día, la que quieras, plátano, kiwi, manzana, no hay que demonizar ningún alimento, todo llevado al equilibrio, probablemente nos ahorraríamos mucho dinero y muchos quebraderos de cabeza de qué vitamina me puede estar faltando, ¿no? Realmente sí, tiene algo de azúcar, pero al estar, está formada también por fibra, esta elevación, ¿no?, de insulina, esta elevación de azúcar en sangre, no va a ser tan alta. También esta fibra va a alimentar a esa microbiota, que es fundamental para que esté en equilibrio. Entonces tiene muchísimos beneficios y bueno, yo creo que siempre hay, a nivel mediático, hay que echarle la culpa a algo, ¿no? Pues hoy es la fruta, mañana será el pescado, no, en fin. Muy bien, queda claro. La Claro, fruta y verduras, cuantas más, mejor. eso es. En el caso de zumos, por ejemplo, mejor consumir la fruta entera, ¿no?, que un zumo, porque realmente en el zumo sí que vamos a estar obteniendo ese azúcar y la fibra realmente la vamos a estar eliminando. Entonces, Sí. siempre mejor, si hacemos un zumo natural de naranja en casa, consumir esa pulpa de naranja también. Perfecto, queda claro. Bueno, hay otra cosa que siempre también está un poco en discusión y aprovechando que estamos hablando de alimentos fermentados, pues te pregunto por ello y así aprovechamos si tiene algo que ver, si no, o qué es exactamente. Si hablamos de alimentos fermentados, estamos hablando también de dieta FODMAP, no tiene nada que ver, si tiene que ver, es otra cosa, cuándo podría venirnos bien. ¿Qué nos puedes contar? La dieta FODMAP y alimentos fermentados, puede, hay ciertas cosas que sí y ciertas cosas que no, pero realmente la dieta FODMAP es aquella dieta que restringe durante tiempo limitado, que generalmente suelen ser 4 o 8 semanas, no se suele recomendar más de 8 semanas, hidratos de carbono fermentables. ¿Qué son estos hidratos de carbono fermentables? Pues son oligosacáridos, que los podemos encontrar a lo mejor en el ajo, la cebolla, alimentos ricos en inulina, como pueden ser las alcachofas, los espárragos, las legumbres también, de galactolisacáridos, disacáridos también, que sería en este caso la lactosa, ¿no? Sería otro hidrato de carbono fermentable. Luego tendríamos los polioles, todos esos edulcorantes que ahora también están muy a la orden del día, xilitol, maltitol, eritritol, también, y monosacáridos, como en este caso puede ser la fructosa y sorbitol, ¿no?, volviendo al caso de las frutas. Se limitan ciertos alimentos durante un periodo de tiempo. ¿Pero por qué? Porque hay ciertas patologías a nivel intestinal, como puede ser un síndrome del intestino irritable, que bueno, pues estos hidratos de carbono llegan al intestino, no son capaces de absorberse y por tanto retienen mucha agua, llegan al colon, que es una de las últimas porciones del aparato digestivo, y allí se fermentan. Entonces, ¿qué producen? Distensión abdominal, gases,
dolor abdominal también, pueden llegar a producir migrañas. Entonces, bueno, pues es una dieta que sí que es verdad que es muy limitante. El riesgo que tiene es que puede llegar a ser muy, muy deficitaria en ciertas vitaminas y minerales, como a lo mejor el calcio, pero que luego hay que ir haciendo una reintroducción de estos alimentos. Es decir, no se recomienda estar más de 4 o 8 semanas, dependiendo sobre todo del tipo de paciente y la sintomatología, pero bueno, luego hay que reintroducir poco a poco estos alimentos, ¿no? Y sobre todo que sea llevada por un profesional, porque como digo, es una dieta muy restrictiva. Y bueno, pues sobre todo para no tener ninguna deficiencia de vitaminas y minerales y tener energía en nuestro día a día, pues oye, para hacer todas nuestras labores. Perfecto. Por tanto, sobre esta dieta lo que podemos decir es que solo se debe seguir en casos puntuales, cuando hay una patología detrás que lo justifique, y siempre con un seguimiento de un profesional sanitario. Eso es, sobre todo porque es una dieta muy restrictiva y hay muchos alimentos que están en nuestro día a día que se limitan. Entonces, realmente estos pacientes se vuelven locos porque llegan y te dicen que no saben qué comer, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que funciona muy bien durante estas semanas, pero luego hay que ir reintroduciendo, ¿no? Pues para que puedan comer casi de todo. Oye, y así a nivel general, una vez hablado y dado un buen repaso, yo creo, intenso a los alimentos fermentados, a sus beneficios, a sus precauciones que hay que tener con ellos y cómo poder introducirlos, ¿hay algunos hábitos que como nutricionista te gustaría recomendar a nivel general a todos los que nos están escuchando para decir, oye, a nivel de una alimentación saludable, que es uno de los pilares para tener una vida saludable, esto y esto? Sobre todo, no obsesionarnos, porque creo que ahora mismo tenemos demasiada desinformación. Hay mucho, pero realmente demasiada desinformación que nos vuelven locos de si la fruta, como has dicho tú hace nada, es mala, los lácteos, ¿no?, son malos. Bueno, tener un poco un equilibrio, que luego realmente también vamos a tener muchos comederos de cabeza. Come tu fruta, come tu verdura en modo de cocción que más te guste, a la plancha, en ensaladas, fresca, horneado. Come tu carne, come tu pescado, tus huevos, que son maravillosos también. Haz ejercicio, realmente una alimentación saludable sin ejercicio poco te va a hacer. Si puede ser al aire libre, pues maravilloso. Aquí en España que tenemos ese sol. La hidratación con agua, fundamental. El agua es un nutriente que nos va a ayudar a eliminar todas esas sustancias tóxicas que generamos todos diariamente, y un buen descanso, que yo diría que son los principales pilares de una alimentación saludable y realmente un estilo de vida saludable. Perfecto. Oye, Carla, pues yo creo que hemos hecho un repaso importante a los alimentos fermentados. Hemos hablado también de hábitos saludables y nada, espero que todos los que nos escuchan, que han decidido pasar un ratito con nosotros, pues hayan sacado tips y consejos interesantes para aplicar a su día a día, y agradecerte una vez más pues tu disponibilidad y el ratito que has estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Sabéis que encantada de dar estas píldoras de información y siempre es un placer. Oye, y desearte que te recuperes, que sé que estás un poquito ahí Está viendo la luz por fin. viendo la luz. Bien. Bueno, que aunque uno se alimente bien, no está exento de que alguna vez tenga alguna lesión y alguna cosita así No. que nos pueda pararnos, pero Por eso oye, hay que cuidarse, que es fundamental. muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a ti Muchas por gracias tu a tiempo, por vosotros. tus consejos. Gracias a todos los que nos han dedicado un ratito con nosotros. Espero que les haya resultado interesante y nada, les esperamos en el siguiente directo, que seguro que en algún momento Carla nos vuelve a acompañar para darnos consejos tan útiles como siempre. Muchas Un gracias. placer. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.